Excelente noche. Tengan todos ustedes día, madrugada, a la hora que nos estén viendo y escuchando esta presentación. Hemos organizado la presentación sobre hermenéutica y aplicación de las normas. Nuestro equipo son los juristas y está integrado por William Manuel Hernández Zabaleta. y Andrés Alexander Jardón de Labra. Idalinda Sotelo Romero. A continuación, les vamos a desarrollar el siguiente caso hipotético. Como ya hemos visto en algunos de los contenidos de otras materias, la capacidad lingüística es muy importante. Y el caso que vamos a exponer en este momento va a ser lo que tiene relación con la expresión lugares públicos cerrados. Tenemos el siguiente caso. María es dueña de una cafetería y a su establecimiento asiste un comensal. Situación que él prende un cigarro, María va hacia él y le solicita, por favor, que lo apague, porque existe un reglamento municipal donde se establece que queda prohibido fumar en lugares públicos cerrados. Con tan mal tino que el investigador, perdón, el inspector municipal acude al establecimiento en esos momentos y su objetivo es imponer una sanción a la dueña de la cafetería por permitir que se fume en un lugar público cerrado. María sostiene que su establecimiento es de propiedad de carácter privado y que además ella no está fumando y por lo cual no está infringiendo el reglamento municipal. Y además también refiere que los lugares públicos son aquellos que pertenecen al Estado o que son abiertos. El inspector sostiene que la expresión lugares públicos debe entenderse como aquellos lugares a los que puede acceder cualquier persona de forma libre. En ese entendido, entonces, para el inspector, la cafetería sí es un lugar público cerrado. En esta situación, al no tener un acuerdo entre la dueña de la cafetería y el inspector, el asunto llega ante un juez, quien tiene que determinar si la cafetería puede considerarse un lugar público cerrado y entonces derivar la sanción pertinente o para efectos de esta aplicación de la norma. Bueno, para esto vamos a usar 5 dimensiones, donde la número 1 es la jurídica o regulatoria. Como ya habíamos visto anteriormente, para estos efectos existe una norma que el juez debe aplicar y es el reglamento municipal donde se prohíbe fumar en lugares públicos cerrados y no debe limitarse solamente al texto de la norma. Y vamos a recurrir a principios jurídicos tales como la protección de la salud, todas aquellas personas que asisten a esta cafetería y que por algún sentido pues les hace daño el humo del cigarro. El bienestar general, la prevención de daño a terceros, que no son los fumadores, los también llamados fumadores pasivos, el interés público. Aquí vamos a ver que el juez debe interpretar la norma a la luz de los principios jurídicos y con la finalidad de proteger la salud en espacios cerrados que son de acceso colectivo. La siguiente dimensión es la dimensión fáctica, que tiene relación con el listado de todos los hechos de los cuales se tiene que dar una resolución. Y el primer hecho, tenemos que la cafetería es un establecimiento cerrado. El segundo hecho es que es de propiedad privada, como ya lo había manifestado la dueña, pero también es un lugar que está abierto al público. Un cliente entra y comienza a fumar. La dueña le pide que por favor apagara el cigarro. El inspector municipal llega al lugar y pretende sancionar a la dueña del establecimiento por permitir que fumara. María sostiene que la norma no aplica y porque esto es propiedad
privada. El juez debe determinar cuáles son los hechos que tienen relevancia jurídica y que pueden influir en la solución del caso, más no describir. Vamos a escuchar ahora al compañero. Gracias. Bien, tenemos la dimensión aseológica. ¿Qué valores o derechos podrían estar involucrados en la decisión del juez, en los argumentos de María? ¿Cómo podrían influir estos valores en la interpretación de la expresión lugares públicos? Bien, tenemos que también entender la circunstancia de los clientes, los valores y derechos involucrados en este hecho son los derechos a la salud de los clientes y trabajadores. No todas las personas toman bien el humo del cigarro. Hay algunas personas que este humo les afecta en cuestiones de salud, en cuestiones respiratorias, para estar más detallados. Tenemos que entender también que ese interés colectivo en espacios libres de humo es como la biblioteca. En una biblioteca no puedes acceder con humo de cigarro, en un hospital no puedes acceder con humo de cigarro porque son espacios libres de humo. En este caso, el argumento de María es que en su cafetería, al ser un restaurante y al ser un espacio familiar, podríamos decirlo así, es un espacio libre de humo de tabaco. Derechos de la propiedad de María. Como nuestra María lo da a conocer, su establecimiento es privado, pero tiene acceso al público al ser un establecimiento de alimentos. Y la libertad de la empresa, cada establecimiento tiene la libertad de expresar sus reglas, darlas a conocer libremente, sin que terceros puedan eh, opinar sobre ellas. Respuesta. Estos valores orientan una interpretación que protege a la salud pública y al interés colectivo, permitiendo incluir la cafetería dentro de lugares públicos. Si es un lugar público, pero aquí la cuestión de María es que María lo argumenta como una propiedad privada. Tenemos la dimensión lingüística. ¿Qué problemas presenta la expresión lugares públicos? ¿Existe ambigüedad, vaguedad o textura abierta al lenguaje de la norma? La expresión lugares públicos no está definida en la norma. Puede entenderse de diferentes maneras, dos para ser exactos. Solo lugares, solo lugares propiedad del Estado. Un lugar público para María es aquel que es propiedad del Estado. Un parque, podríamos decir un ayuntamiento, una ayudantía municipal que son propiedades del Estado, ¿no? Para María esos son lugares públicos, una cancha de fútbol, etcétera, ¿no? Lugares abiertos al acceso general, aunque sean privados, existen principalmente, y aquí es cuando entra la vaguedad y la textura abierta. Sí, para algunos son lugares al público. Para María esta cuestión tiene un poco de vaguedad, porque su cafetería sí es un establecimiento con acceso general, pero tiene excepciones como en este caso el humo del cigarro. Entonces ella lo interpreta como un lugar privado. La respuesta, la norma presenta vaguedad y textura abierta, lo que hace necesaria la interpretación, que son lugares públicos. Aquí se cuestiona María. Bien, la dimensión lógica. ¿Cuáles son los argumentos del inspector y de María? ¿Presentar una estructura lógica más conveniente? ¿Existe alguna forma, existe alguna falacia, perdón, en sus razonamientos? El argumento del inspector es el siguiente. La norma prohíbe fumar en lugares públicos cerrados. La cafetería sí es un lugar público cerrado. Entonces la norma establece que sí está prohibido. La cafetería es un lugar cerrado al que accede al público. Por lo tanto, la norma no se aplica. El argumento de María, la cafetería es propiedad privada. La norma habla de lugares públicos. Por lo tanto, la norma no se aplica en la cafetería. Posible falacia de María. Asume que público
significa solo propiedad del Estado. Como se los mencioné en la diapositiva pasada, para María, público significa que pertenece algo al Estado, ya sea un parque, una ayudantía, una cancha de fútbol. Eso para María es de acceso al público. Su conclusión no se deriva necesariamente de de las premisas. El argumento del inspector es más coherente con la finalidad de la norma y presenta una estructura lógica más sólida, más argumentada y con más coherencia. Sí, y aquí tenemos eh, los sujetos, ahora sí que los cuatro sujetos más importantes de la interpretación. ¿Qué sujetos han intervenido en la interpretación de la norma? En este caso, podría existir una interpretación administrativa, profesional o judicial. Aquí tenemos que María es la propietaria, tenemos al inspector municipal, que es el que está interpretando administrativamente, que aplica el reglamento y pretende sancionar. Tenemos también lo que es el abogado, que es la interpretación profesional o doctrinaria, asesora y construye y argumenta con argumentos jurídicos. También tenemos aquí el juez, que es la interpretación judicial, que resolverá el conflicto de manera definitiva. Y tenemos la intervención privada, considerada que la norma no se aplica por ser un local privado, que es lo que menciona la propietaria, que es María. Entonces, estos sujetos son importantes para esta interpretación, que es María, la propietaria, el inspector municipal, el abogado y el juez que determina la situación, que quién es para resolver el conflicto. Si en el caso existen interpretación administrativa, profesional y judicial, y además de la interpretación privada de la propietaria. Entonces también tenemos la conclusión de la decisión del juez. Aquí nos habla el juez, si ustedes fueran jueces, considerarían que la cafetería es un lugar público cerrado para efectos de la norma, justifiquen su decisión utilizando las 5 dimensiones de la interpretación jurídica. Y pues sí, la decisión de nosotros sí es una cafetería, la cafetería es un lugar público cerrado, porque es un establecimiento cerrado y abierto al público, por lo que la prohibición puede aplicarse, o sea, puede aplicarse sin problema. Y también tenemos justificación de las 5 dimensiones, las 5 dimensiones, que es la jurídica o regulatoria. La norma busca proteger de la salud pública. El juez puede recurrir a principios como la protección a la salud y el bienestar general. Y pues sí aplica porque, bueno, ahí está fumando esta persona en el establecimiento. La fáctica dice: la cafetería es cerrada, de acceso general, permite fumar dentro y María pidió que se apagara el cigarro. La axiológica se privilegia el derecho a la salud y el interés colectivo por encima de una interpretación restrictiva del derecho de la propiedad. La lingüística son los lugares prohibidos. Es un término vago que admite más de una interpretación. La más adecuada es la que cumple la finalidad de la norma. La lógica, el argumento, del inspector es el más coherente y emite una intervención basiria del contenido de la protección buscada por la norma. Entonces, esta es
aquí tenemos la justificación, perdón, aquí tenemos la consideración adicional y aquí se trata de esa aclaración del término, ¿no? Lugar público cerrado para ver si la norma se aplica o no y, por supuesto, también la sanción. Aquí el juez debe analizar si María permitió la conducta prohibida. Y como ya vimos en la relatoría de hechos, María fue muy puntual porque sí le solicitó al cliente que apagara el cigarro. Y este podría ser un argumento o un hecho a favor de la dueña de la cafetería. La siguiente. Bien, la conclusión general. Este caso demuestra que interpretar una norma requiere analizar el texto, analizar los hechos, analizar los valores, el lenguaje y la lógica, y considerar la competencia lingüística donde se identifica el concepto que está generando ambigüedad, donde pueda existir la falacia, alguna cuestión algún punto o cuestión que se tenga que analizar. Las cinco dimensiones de la interpretación jurídica permiten llegar a una decisión razonada, justa y coherente. Una interpretación adecuada protege la salud pública sin desconocer los otros derechos. A Y continuación, mi bueno, compañero Williams. Continuamos, sí, continuamos. a continuación tenemos las referencias que se consultaron fueron las principalmente a autores especiales en la teoría del derecho, como Atienza, Guastini, Tarelo, Lifante Vidal, además de material académico publicado por la UNAM. Entonces, esto es lo que tenemos de referencias, compañeros. Bien, Muchísimas gracias por todo. les agradecemos su atención. Mi nombre es Andrés Jardón, nos acompañó Dalinda Sotelo y William Zabaleta. Nosotros somos abogados en formación o Es-